Gracias por venir, a los presentes, bueno, y a los medios de comunicación. Bueno, a lo largo de todo este año, a través de distintos colectivos, en todos los departamentos, se han venido realizando distintas actividades en conmemoración de los 50 años del quiebre institucional en este país, a lo que nos corresponde a nosotros en esta casa, de lo que fue la respuesta al golpe de Estado. El sábado nosotros hicimos una actividad que tuvo algunas cosas no se pudieron hacer por el tema del clima, pero que tuvo algunas características bastante importantes en el sentido del ejercicio de la memoria. Tuvimos un conversatorio que estuvo muy bueno, y hoy lo que teníamos definido era hacer esta conferencia de prensa donde la Comisión de Memoria empezara con su participación. Después nosotros desde el PIT-CNT Soriano íbamos a culminar con el descubrimiento de una placa que ya está colocada de afuera y está bien bonita, tapada con la preciosa bandera del PIT-CNT. Así que con esta introducción le damos la palabra a Miguel en nombre de la Comisión de Memoria. Bueno, muchas gracias y disculpen la demora. A las 5 en punto de la tarde era, ¿no? Acá en Mercedes, el 27 de junio de 1973, amanecimos con las vacaciones de julio adelantadas, los estudiantes de la enseñanza pública, y no volvimos a clases hasta después que pasó la huelga general, que en Mercedes se llevó a cabo sobre todo y fundamentalmente en la fábrica de Pamer y Arinza, la remolachera. Mi padre era trabajador papelero y bueno, y los papeleros, como Nelly que algunos lo recuerdan, cómo lo sacaron de la fábrica y ellos salieron por las calles de Mercedes en marcha, caminando, con la bandera uruguaya adelante y la bandera del centro papelero, cantando el himno nacional. Eso lo viví muy de cerca por ser de familia papelera, y también la gente de Arinza vivió algo parecido, lo único que tuvieron que atravesar el puente del Dacá. Nosotros en la ciudad de Mercedes, tal vez, como en muchos lugares del interior, lo fuimos viviendo, y el país tal vez, ¿no? Por oleadas eso, porque en realidad, por ejemplo, los estudiantes de secundaria vivimos el cimbronazo en junio del 76, cuando destituyeron a la inmensa mayoría de los profesores, de nuestros profesores. Estoy seguro que la gente que lo vivió lo recuerda, como una cantidad de profesores tuvieron que salir a trabajar en lo que fuera. Muchos de ellos fueron a trabajar en el campo, en actividades agrícolas, otros salieron a vender libros. Se vivió situaciones muy tristes, en el sentido de que muchos de ellos eran nuestros mejores profesores. Entonces, lo que nos recordaba los otros días el profesor Javier Correa, que es un amigo de Mercedes, que junto con Jimena Alonso y la Comisión de la Memoria, y elaboramos esa documental que se llama La Casa de Luisa, recordando a Luisa Cuesta, mercedarias, antes de salir por el mundo a buscar a su hijo Nelio Melo desaparecido y a denunciar la situación de los detenidos desaparecidos. Él, Javier Correa, escribió un libro sobre la dictadura en Durazno, y también empezó, la investigación sobre Luisa Cuesta, pero también él rescató el acta de la Junta Departamental de Soriano del 28 de junio. Ese día el presidente de la Junta Departamental de ese entonces, Carlos Rusch, nacionalista, convocó a una reunión extraordinaria de la Junta Departamental, en donde se va a hacer mañana recordando ese día. Yo estuve en las barras,
las barras estuvieron bastante repletas, digamos. La Junta Departamental se sesionó de manera extraordinaria y bueno, yo no recuerdo los discursos, pero ese era un acto de resistencia a la dictadura, un acto de repudio al golpe de Estado, que después, el otro día lo recordábamos, el intendente, se dice, ningún intendente renunció, salvo el de Rocha, como repudio a la dictadura, y se mantuvieron en el cargo porque la dictadura no los destituyó, cerró las juntas departamentales, las clausuró un decreto y el Parlamento. Pero el intendente, la inmensa mayoría, con la inmensa mayoría de los intendentes del país, eran blancos, eran wilsonistas, y el intendente de Soriano lo era. Con él, la gente que se reunía en el local en aquel entonces el diario El Radical del Partido Colorado, nosotros también íbamos como jóvenes resistentes a la dictadura, de la Asociación de Estudiantes Mercedes. Ahí se reunía gente blanca, colorada y del Frente Amplio. Los compañeros del Frente Amplio, menos, por supuesto, no los del Partido Comunista, que en ese momento ya empezaban a ser requeridos o perseguidos con más saña, pero sí otros compañeros que eran ediles y públicamente eran reconocidos, fueron gente blanca, y lo recordaron el año pasado acá, el ex diputado Novale y edil Novale, muy conocido todavía, vive entre nosotros. Entonces, desde allí, desde ese local del Radical, y junto con todos los sectores que se oponían a la dictadura, se empezaron a hacer cosas en Mercedes fundamentalmente, ¿no? El 25 de agosto de ese año 73, un acto en la Plaza Independencia organizado por ese grupo que se reunía en el local del Radical, era un acto patriótico, porque el grupo se llamó Grupo Patriótico, ¿no? Para vestirlo de algo que no tuviera la sospecha, digamos, de subversivo, de nada que tuviera que ver con él. Y luego, en la Casa de la Cultura, pero fue bastante más adelante, en el año 73, en la Casa de la Cultura trajimos, digo yo, tenía 15 y 16 años, pero participaba en la actividad propagandística de todas esas actividades. A la Casa de la Cultura, a la historiadora Lucía Sala, a hablar de Artigas, y recuerdo la Casa de la Cultura llena de gente. Después trajimos el grupo de teatro El Galpón, identificado con la izquierda y con el Partido Comunista, ni más ni menos, a dar la obra Barranca Abajo en el teatro del Colegio San Miguel. O sea, ahora lo podemos decir, ahí había gente que estaba colaborando para que eso pudiera suceder. En primer lugar, la Intendencia nos prestaba la Casa de la Cultura, la Iglesia nos prestaba el Colegio San Miguel, el teatro del Colegio San Miguel, para que se hiciera esa obra de teatro. Y luego, ese año 73 lo terminamos, no recuerdo precisamente las fechas, pero sí, bastante avanzado el año 73, en el Teatro Tabaré, también de la Iglesia Católica, ahí ahora el 28 de febrero y Jiménez, ¿no? Un festival de teatro de canto popular en donde cantaron Yamandú Palacio, Manuel Capela y Pedro Larrique, alguien menos conocido que Yamandú Palacio y Manuel Capela, pero que eran cantores populares. Y la Asociación de Estudiantes de Mercedes lo organizamos y vendimos 200 entradas, o sea, para nosotros era todo un éxito de público. Así que con Javier Correa y con otros profesores de historia de la Facultad de Humanidades, decimos que la resistencia a la dictadura y el repudio a la dictadura no solo fue en Montevideo, junto a la huelga general y todo lo que vino después, sino también en el interior, ¿verdad? En el interior, en donde la gente siempre recordamos los mercedarios con tristeza, que nos dicen, los mercedarios, la gente del interior, porque aquí ganó el sí en el 80, pero fue el departamento donde el sí ganó por menos margen, donde un caudillo colorado como Luis Bernardo Pozzolo, esto me lo contaba el hermano Justo Pozzolo, amigo de mi padre, amigo mío en la vejez ya,
cómo el Papa Negra, querido Papa Negra, le mandaba desde Paraguay dinero para que contratara carritos parlantes para hacer propaganda por él. No, Luis Bernardo Pozzolo vota no, me lo recordaba justo Pozzolo en el final de sus vidas. Así que la conciencia democrática del pueblo, democrática, republicana, del pueblo del interior, en este caso de Mercedes, estaba muy arraigada. O sea, nadie se explica cómo el Carrasquito se llama Guernica. ¿Por qué se llama Guernica? Es por la aldea vasca que pintó Picasso en homenaje al pueblo mártir de Guernica, que fue bombardeado por la aviación nazifascista, ¿verdad? O sea que el camino de ahora es desde el Castillo Maguá al aeródromo, se llama Luis Tuya, un aviador mercedario que murió en los cielos de España defendiendo la República. Tenemos historias de resistencia y de lucha democrática, o sea que hay que revivirla y hay que recordarla y es bueno seguirla recordando y ahora en estos días fundamentalmente estos profesores de historia que vinieron los otros días, que son muy jóvenes, pero además otros que están saliendo todos los días en televisión por suerte, están recordando que esto hay que enseñarlo en la escuela y en los liceos porque está en los programas. El tema es cómo hacerlo sin violar la laicidad. Y eso que es sagrado para todos nosotros, también es sagrado recordar la resistencia y la lucha democrática de nuestro pueblo. Así que yo agradezco a todos y en particular al compañero del PCNT que nos hayan invitado a la Comisión Memoria de Soriano para intervenir en esta conferencia de prensa en este día tan especial para el pueblo uruguayo. Gracias. Un día muy especial donde además, para que no quede desdibujado, la participación nuestra va a ser más que nada compartir algunas reflexiones con los que están acá, agradecer de nuevo los medios de comunicación porque la idea es que mañana esto se lea, se escuche, se vea, alguien más, los que no estuvieron acá, los que se sienten como ajenos, los que creen que están ajenos, nosotros entendemos que nadie está ajeno a esto, pero hoy además se hizo un paro parcial que acá, por ejemplo, los compañeros de la educación decidieron, con esto de la autonomía que tienen los plenarios del interior, decidieron hacerlo en otro horario, en horario de la tarde, así que además para participar de acá saludamos ese gesto, pero hoy a nivel de Montevideo, zona metropolitana y en algunos otros plenarios del interior se llevó a cabo un paro del PCNT que algunos podrán, no creo que sin intención, ¿no? Justamente con intención siempre de denostar lo que hacen los movimientos populares, lo que hacen los trabajadores y si están organizados más, tratando de denostar siempre. Dicen, bueno, es un paro que no se entiende por qué, cómo van a hacer un paro por, ¿no? Y es un paro sí porque fue un paro porque hay que recordar, hay que homenajear lo que nosotros llamamos la heroica huelga general en respuesta al golpe de Estado, independientemente después de las interpretaciones, de que si el golpe de Estado empezó en febrero, pero lo cierto es que el Parlamento se disolvió, ¿no?, el 27 de junio del 73. Pero además hay una plataforma reivindicativa, ¿no?, que no es inventada, que viene siendo una acumulación de cosas por las que venimos luchando los trabajadores y las trabajadoras organizadas. Entonces, en la plataforma del paro de hoy, claro que está contra el golpe, en defensa de los derechos humanos, en defensa de la democracia. No es un día cualquiera para el pueblo, reivindicando la heroica huelga general, pero además reclamando hoy trabajo y salario dignos. Simplemente alguien muy, muy necio o negacionista puede... Ramón vino el sábado y dejó los datos de empleo de Soriano, los datos de la informalidad, los datos del desempleo. Es justo, es bien pertinente reclamar trabajo y salario digno. El PCNT hace poco empezó, ya a partir del 1 de mayo ya abiertamente también a reivindicar que se empiece a discutir la reducción de la jornada laboral sin reducción del salario, que se empiece a discutir con todas las partes de forma responsable, no de una forma suicida ni de querer atentar contra las empresas, porque siempre, ¿no?,
el pretexto que nos ponen contra las empresas chicas, que vas a matar al empresario, no, discutir seriamente entre todas las partes la reducción de jornada laboral sin reducción del salario, eso forma parte de la plataforma del paro de hoy, en defensa de las empresas públicas. También solamente alguien muy necio puede negar que las empresas públicas están siendo amenazadas, tenemos el problema del agua, pero no es opinable esto, ¿no? Desde que empezó esta administración de gobierno tenemos aparte de dicho por ellos, ¿no? Un ajuste, ¿ah? Que aterrizó, digamos, se expresa en lo que es el recorte presupuestal en las empresas más importantes, en los ministerios, en las empresas públicas, en la administración central, y que tampoco es opinable porque lo vemos cómo funciona la OCE, vemos cómo funciona la UTE, vemos cómo funcionan las telecomunicaciones, vemos que de a poco y de a mucho se van tercerizando y privatizando partes de las empresas que son bien importantes para la soberanía uruguaya. Vemos cómo están funcionando los hospitales, vemos la falta de recursos por el famoso recorte de cada 3 vacantes entra solo uno. Vemos que el Estado se ha achicado y eso se traduce en una pobreza, en un detrimento de los servicios públicos, que es a donde va la mayoría del pueblo, ¿no? A donde acude la mayoría del pueblo. Entonces eso forma parte también de la plataforma reivindicativa de hoy. Bueno, en defensa de la educación, no voy a ponerme a hablar de la educación, de esta reforma educativa que se está llevando adelante, que tiene más bien de nombre y de pocos recursos y de pocas horas y de trabajadores de la educación primaria, secundaria, también con un poco de desasosiego, gente que ha quedado sin trabajo. Eso es punto de plataforma del paro de hoy también. Bueno, por supuesto, en defensa de la negociación colectiva, ya hemos tenido bastantes ataques a la negociación colectiva con leyes que se han ido votando en contra de los intereses de los trabajadores, pero además reclamando que se conozcan las pautas salariales. Es increíble que a la altura del año que estamos no se conocen las pautas salariales, ni para los privados ni para los públicos. Y por una rendición de cuentas, y lo reivindicamos porque hay que reivindicarlo, pero pocas esperanzas tenemos por cómo viene pintando la cosa, una rendición de cuentas de cara al pueblo. Esto es hoy, ahora hace 60 años atrás, nosotros decíamos, bueno, ¿qué vamos a decir el día de ¿no? Más o menos de lo que ya se ha dicho. Entonces nos pusimos con este libro maravilloso a buscar, el otro día hacíamos el ejercicio de buscar fotos para poner en la exposición que hicimos el sábado y qué sé yo. Ayer en la intervención que hizo la vicepresidenta de la República en el Senado, lo nombró Aurelio González. Entonces hacíamos el ejercicio y mirábamos, ¿no? La foto con las pancartas, pero en los años, ni cerca de haber llegado al 73 todavía, ¿no? Yo no era nacida, yo nací en el 65, ¿no? Años atrás, ¿y cuáles eran cuáles eran? ¿No? Entonces, poder acceder a la carne, ¿no? Los jubilados pidiendo aumento de 400 pesos, había una foto que está muy buena, aumento de 400 pesos porque no podían comprar los remedios, ¿no? En contra de los desalojos, la gente que era, ¿no? El paro de los frigoríficos, de los transportistas, o sea, no quedaba un gremio público o privado que no tuviera algo para reivindicar. Hay unas fotos ahí, maestros rurales reivindicando también, ¿no? Las ollas sindicales que se armaban antes de las ocupaciones de la fábrica, ya previo, ¿no? Porque la gente, en realidad, el costo de vida era muy alto y se le dificultaba mucho comer. O sea, nada que no estemos reivindicando muchas veces en estos años, ¿no? O sea, las consignas eran básicamente las mismas. Presupuesto, hay una foto que, ¿no? Por más presupuesto, y eran los estudiantes reclamando boleto estudiantil. Entonces, ¿qué pasó? Porque hay cosas que no son opinables. Acá hay toda una movida como que se quiere negar lo que pasó, se quiere hacer como una libre interpretación. Ayer mirábamos el programa en Canal 10 de Montevideo, se pasaban testimonios, y la verdad duele mucho. A mí me sorprendió mucho ver algunas declaraciones de Sanguinetti, del expresidente Sanguinetti, no solo adjudicando directamente, ¿no? Sin ningún tapujo, que el golpe de Estado, que el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro tuvo mucho que ver de alguna manera,
lo que pasó con los Tupamaros de alguna manera pretexta o fundamenta el golpe de Estado.